Le damos la bienvenida entonces al doctor Andrés Vázquez, que es urólogo y especialista en andrología también. ¿Cómo le va, doc? Muy bien, Silvina, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, acá siempre hablamos de nosotras, ahora les toca a ustedes, ¿no? Patología del pene. Bueno, algunas cosas no son tan patológicas, pero muchas veces el pene queda irritado luego de una relación sexual. ¿A qué se puede deber esto? Eso es cierto. Bueno, inflamado, irritado. No es lo mismo inflamado que irritado, pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Pero es muy frecuente que luego de una relación sexual, por la simple fricción, durante el coito, el pene quede irritado, ¿sí? Y muchas veces esta irritación se puede producir en la cabeza del pene, que es el glande, y cuando también toma la piel que recubre el pene, que es el prepucio, el cuadro se llama balanopostitis. Y es muy característico esta irritación, que muchas veces se presenta con un puntillado, que da un aspecto al pene como de frutilla, y el paciente justamente consulta porque esto le produce picazón, prurito. ¿Y eso a qué se debe? Y es la simple fricción. A ver, hay varias ¿Pero causas. hay gente que está más predispuesta que otra a que le pase? Sí, es así. Hay muchas causas que pueden producir las balanitis, como por ejemplo las balanitis infecciosas, que si bien la flora bacteriana es difícil diagnosticarlas porque la flora bacteriana del glande es muy variada, pero las más frecuentes son las balanitis candidiásicas, lo cual tiene una característica que es una irritación con una película blanquecina por encima, como si fuese una piel descamada, que es fácil diagnosticar estas balanitis candidiásicas. Y existen otro tipo de balanitis, que son justamente las irritativas o las alérgicas, producto de la fricción durante una relación sexual, o bien algunas personas que utilizan cremas lubricantes o desodorantes o sustancias que le pueden producir esas alergias. Está claro que es una piel más sensible que el resto y que hay gente que utiliza algunos agentes que pueden ser irritantes. Como jabones, por ejemplo. Ah, tan simple como eso, algún jabón muy perfumado, por Exactamente, ejemplo. Porque las balanitis, una forma de prevenirlas básicamente es la higiene diaria. Pero la higiene debe ser hecha con agua y con jabón. Y jabón neutro, por jabón ejemplo. neutro, hipoalergénico o el famoso jabón blanco de la ropa. Mucha gente dice, sí. Muchos pacientes vienen y dicen, doctor, pero yo soy muy higiénico, me lavo 7, 8 veces por día. Matás la flora. Y tal cual. Es lo que va a producir justamente también esa balanitis. Y si utilizan estos jabones iodados, peor, porque va a irritar mucho más al pene. O sea que la gente que está obsesionada con la pulcritud muchas veces tiene un problema. También. Eso también produce balanitis. La circuncisión, por ahí no viene al caso, pero digo, no solamente por razones religiosas, yo creo que en Estados Unidos casi que es una práctica muy extendida. Ajá. ¿Favorece, perjudica? Cuando las balanitis son a repetición, uno de los métodos preventivos que uno puede utilizar es ofrecerle al paciente la circuncisión, la postectomía, ¿sí? Pero me imagino si yo fuera un hombre que me impresionaría mucho que me dijeran que me van a hacer eso siendo grande. No, bueno, hay gente, por ejemplo... ¿Qué consiste realmente? ¿Es una operación? ¿El posoperatorio es doloroso? No, es una cirugía, no deja de ser una cirugía, pero una cirugía sencilla que se puede hacer en forma ambulatoria, que dura unos media hora, 40 minutos, y el paciente puede incorporarse a sus actividades diarias rápido. Y sí, es un método preventivo también, porque vos sabés que, por ejemplo, en la religión judía o musulmana, que se hace en forma religiosa, no existe prácticamente balanitis, como tampoco cáncer de pene. ¿En serio? Exactamente. Pero esto no quita que todo el mundo se tenga que hacer una circuncisión. Con la higiene diaria es suficiente. Ya que usted habló de cáncer de pene, vamos directo a ese tema. ¿Es frecuente el cáncer de pene? Por suerte no es tan frecuente, es el 1% de los cánceres del hombre, pero como se da en un nivel socioeconómico o cultural bajo, quizás esta gente no tiene acceso a la medicina y lamentablemente el diagnóstico se realiza cuando ya está esa lesión avanzada. Imaginémonos que está mirando un hombre o una mujer que va a hablar con su marido. Las mujeres somos agentes de salud. Ajá. No queremos alarmar a nadie y al mismo tiempo no queremos que alguien tenga una lesión que da para consultar y no lo haga. ¿Cuáles son síntomas para estar muy atentos? Mira, por suerte, en toda lesión peniana el hombre tiene una alerta importante. Puede ver, además, nosotras tenemos nuestros órganos más escondidos, ¿no? Exacto.
Entonces, cualquier lesión que se produzca en el pene, por suerte el hombre va a consultar rápido, ¿sí? Que puede ser desde una balanitis hasta una lesión un poco más importante, una lesión preneoplásica. Entonces, se tienen que tener en cuenta que si tiene una lesión que es única, una lesión indurada, que quizás tiene una secreción... Indurada quiere decir que algo más durito. Dura, sí. Y que ya ha hecho tratamientos como por ejemplo con cremas con corticoides y no desaparecen, es importante en esos casos hacer una biopsia para diagnosticar una lesión más importante en el pene. ¿Y después cómo es un tratamiento? ¿El tratamiento del cáncer de pene? Depende, Bueno, por supuesto, del estadio, supongo. lógico, como todo cáncer depende del estadio, pero básicamente el tratamiento es quirúrgico. Primero hay que hacer un buen diagnóstico, como te había dicho, lamentablemente no se diagnostican a tiempo, entonces esos pacientes vienen ya con adenopatías, con metástasis a nivel de los ganglios inguinales. Entonces el primer tratamiento es el tratamiento obviamente quirúrgico, que puede ser desde una tumorectomía, sacar, resecar ese tumor, hasta una penectomía parcial. Y si se extiende mucho, una penectomía total, hasta una cirugía que se llama emasculación, que es quitar el pene y quitar el escroto con el contenido escrotal. ¿Y después hay reemplazo para eso? No, bueno, es un tratamiento tratamiento... de prótesis y todo eso que uno dice, bueno... Y no, ya hice, digamos, ya no una amputación, pero es un tratamiento oncológico que el es paciente... digamos, es muy poco frecuente. No es muy frecuente, no es muy frecuente, pero bueno, hay obviamente. En países poco desarrollados, en países africanos, el porcentaje de cáncer de pene es de un 10%, realmente es alto, es alto. Hay que tener un nivel de alerta importante. No sé si lo voy a pronunciar bien. ¿Qué es la enfermedad de Peyronie? Lo pronunciaste bien. La enfermedad de la Peyronie es una lesión fibrosa que se produce en la túnica albuginea, que es la cubierta del cuerpo cavernoso, que es el sistema eréctil justamente del pene. Y se produce estas fibrosis, estas durezas, no se sabe muy bien la causa, se cree que es por microtraumatismos a lo largo de la vida sexual, que produce una inflamación, eso conlleva a una fibrosis. Y esto lo que va a producir, que es lo que el paciente nota, que es una incurvación del pene. Esta incurvación que se pone en evidencia cuando el pene está en erección, ¿sí? Y es el motivo por el cual consulta el paciente, que dice, doctor, tengo una incurvación del pene que antes no tenía y que inclusive a veces puede dificultar la penetración y mantener una relación sexual satisfactoria. Ahora, el tratamiento de la enfermedad de Peyronie, esos son placas que son en general más de una de esos engrosamientos. Sí, puede ser una, puede ser varias, depende en qué estadio estemos, pero la enfermedad de la Peyronie tenemos un estadio agudo, que es cuando duele. El paciente durante la erección siente dolor. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es darle un tratamiento, que es tratar de contener esa placa, para luego entrar en una etapa crónica, y el tratamiento es quirúrgico. No existe otro tratamiento que no sea quirúrgico. Se va resecando las placas. Resecar la placa o rectificar ese pene. Siempre ¿Y se puede hacer? Sí, pero hay que explicarle bien al paciente que el tratamiento no es un tratamiento estético, no es quiero volver a tener el pene recto. Es simplemente un tratamiento de una cirugía funcional. ¿Por qué? Porque ya la placa de fibrosis de por sí ya redujo el tamaño del pene. Y con la cirugía de rectificación lo voy a reducir unos 2-3 centímetros más. Así que la cirugía es funcional, no estética. Doctor, ¿y qué es una fimosis? Bueno, la fimosis es cuando uno no puede retraer, rebatir el prepucio, que es la piel que recubre el pene, hacia atrás. Y es importante diagnosticar la fimosis porque desde ya puede producir de molestias durante la relación sexual por la simple fricción y la molestia que produce, hasta cuando estas fimosis son muy puntiformes, o sea, muy cerradas, que no existe un orificio por donde pueda salir la orina, produce alteración de la micción. Y aparte de eso es importante porque estuvimos hablando de la higiene diaria, la fimosis impide la higiene diaria y se acumula una secreción blanquecina malolienta llamada esmegma, la cual es un factor predisponente también al cáncer de pene, que estuvimos hablando. O sea, en África, esos lugares socioeconómicos bajos, la mayor presencia de problema oncológico es por la no higiene. Es la no higiene, es por no tener acceso a la medicina, exactamente. Doctor, hacía mucho que yo no escuchaba, y ahora lo leí, ¿no? Chancro sifilítico, sífilis y chancro sifilítico. Suena como una enfermedad de la antigüedad la sífilis, pero no. Pero no, existe y
hay muchas consultas por sífilis. Vos sabés que, bueno, es una enfermedad sistémica producida por el Treponema pallidum, que la sífilis primaria, o sea, la sífilis temprana, se produce justamente este chancro sifilítico, que es una lesión ulcerosa, como en forma de sacabocado única en el pene, indolora, en lo cual obviamente hay que diagnosticarla porque hay que hacer luego un tratamiento, ¿no? Un tratamiento con penicilina. ¿Y si se cura? Sí, se cura, se cura. Es una infección la cual también tiene que ser evaluada también por un dermatólogo, porque en las sífilis tardías produce también lesiones cutáneas, inclusive lesiones cardiovasculares. Por eso tiene que ser evaluada también por un infectólogo y un dermatólogo. Y el chancro es el que después de un tiempo se te va espontáneamente y la enfermedad sigue. Entonces, exacto, consultar ante la presencia y no porque uno vea que te aparezca una lesión ulcerosa y después se va, quedarse tranquilo. En unas semanas puede desaparecer espontáneamente, pero la sífilis sigue estando, así que hay que tratarla. Doctor, ¿qué es una fractura del pene? Disculpe que yo sospeche que usted me va a engañar. No, ¿qué quiere decir? Uno piensa en fractura y piensa en algo, bueno, en un hueso, ¿no? Sí, bueno, es que tal cual, es un nombre así medio fuerte, porque no es una fractura, simplemente es una lesión, es un desgarramiento de la túnica albuginea. Eso que decíamos hace un ratito. Exactamente. ¿Que cuándo se produce? Se produce durante el coito, ¿sí? El coito, cuando generalmente la pareja está arriba del hombre o a horcajadas, en el cual una relación sexual intempestiva o bien con fuerza puede producir durante la erección un ruido que es muy característico, es un chasquido que el paciente siente, y eso provoca inmediatamente dolor, ¿sí? Una inflamación del pene, un edema del pene y un engrosamiento importante. Hay veces que es muy característico que parece una morcilla, ¿sí? Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es, primero hielo, y consultar inmediatamente a una urgencia. ¿Por qué? Porque esto va a depender, el tratamiento que uno instaure va a depender la vida sexual futura de ese paciente. Sí, porque lo que hay que hacer es diagnosticar si hay una solución de continuidad, o sea, una ruptura de esa albuginia, que se puede hacer una ecografía, y luego ir a quirófano para suturar justamente esa ruptura. Qué impresión, doctor. Sí, es impresionante y también para el paciente durante una relación sexual. Sí. Dios mío, bueno. Pero bueno, tiene solución si se actúa rápidamente. Tiene solución, sí. Hielo hasta que haya una consulta y después, bueno. Pero una consulta inmediata, no es dejar pasar doctor, unos días. ¿y las prótesis penianas en qué caso pueden llegar a hacer falta y qué temas solucionan las prótesis? Es un tema interesante, lo de las prótesis. Vos sabés que cuando el paciente viene y consulta por una disfunción eréctil, o sea, no puede mantener una relación sexual satisfactoria, uno le puede proponer diferentes tipos de tratamiento. Del primer escalón, el ya conocido Viagra, el sildenafil o el tadalafilo, hasta bombas de vacío, que son bombas vacuum, o bien inyecciones intracavernosas directamente en el pene para producir una erección inmediata. Pero cuando ninguno de estos tratamientos funciona, un método terapéutico, una terapia a tener en cuenta es justamente la colocación de la prótesis peniana, que no es más que colocar dentro de los cuerpos cavernosos del pene unos cilindros que van a producir una rigidez suficiente como para llevar a cabo una relación sexual. Y hay varios tipos de... ¿Eso evoluciona con el tiempo? O sea, son más modernas. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la tele hace 28 años, ya había unas que eran como que se inflaban. Sí, tenemos las más simples y sencillas, que son unas prótesis maleables que el paciente, se colocan y el paciente con su mano la puede poner en posición para penetración o bien disimularla debajo de su ropa interior, pero ya existen hace bastante tiempo unas prótesis mucho más sofisticadas que asemejan a una erección en forma natural, que es un sistema hidráulico en el cual el paciente con la mano puede inflar esa prótesis para poner el pene en erección y luego desinflarla para llevar a cabo su vida diaria. Doctor, para ir redondeando, ¿a qué síntomas hay que hacerle más caso? ¿Cuáles son síntomas de consulta sí o sí? ¿Qué cosas que a lo mejor no son para nada malignas pueden volverse en el tiempo si la persona no se trata, por ejemplo? No sé, lo que usted quiera como conclusión, ¿no? Por suerte el hombre en cuestión de lesiones de pene tiene un sistema de alerta importante, así que en cuanto vean alguna lesión que le llame la atención, una irritación en el pene, deben consultar. Y hay que aclarar que primero calmarlos porque vienen con mucho miedo y explicarles que quizás no es una enfermedad de transmisión sexual, quizás es una simple irritación por la fricción durante el coito y que tienen que tener ese sistema de alerta y consultar a su urólogo. Si fuera de transmisión sexual,
también puede manos curar, a la obra, o sea, lógicamente. a curar. Todo tomado a tiempo se cura. Y retomemos el tema de que la higiene diaria sí, Es pero no la importante. exageración ni con jabones abrasivos o llenos de Perfumes sustancias. o sustancias yodadas, exactamente. Qué bueno. ¿Y la alergia al preservativo es algo frecuente o? No es muy frecuente, pero bueno, uno tiene que estudiarlo. Si el paciente tiene irritación porque usa preservativo, primero El espermicida puede ser peor que el el preservativo. espermicida también, pero en el caso de Látex. los preservativos del látex, preguntarle al paciente si tiene alergia en contacto con algún otros elementos de látex, gomas o bien guantes de látex, y si es así, hacer las pruebas cutáneas pertinentes. En el caso de espermicida es muy fácil, o sea, el preservativo ya de por sí es un método anticonceptivo muy seguro, así que no hace falta una Agregarle doble nada. seguridad. Puede usar uno sin espermicida. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por habernos visitado. Gracias Silvina y doctor Pascualini por invitarme. Estamos seguros que en www.sentiriPensar.com.ar, que es el sitio en el que podés ver este programa otra vez y todos nuestros programas, que tiene muchísimas visitas que te agradecemos, será que por ahí cuando llegue esta noche tu marido le digas, quiero que veas esto, por ejemplo. Se me ocurre una idea. Ya volvemos nosotros, ¿eh? Gracias.